Bueno, la razón del por qué estuvimos trabajando esto, o sea, lleva 2 o 3 propósitos, pero dentro de lo que ya estuvimos viendo, el asunto es quitar de la iglesia la mentalidad de una falsa misericordia de Dios. No falsa misericordia de Dios, sino un falso concepto de la misericordia de Dios. Y cree la iglesia que va a ser esposa de Cristo por misericordia de Dios. Es que Él tiene misericordia y me va a dejar pasar. Cuando aquí estamos viendo que antes de pasar, primero tenemos que ser ¿qué? Aprobados. Y eso es lo que a la iglesia no le gusta oír, ¿va? Ni a los ministerios nos gusta oír, ¿va? Pero ese es el orden de Dios. Cristo antes de cualquier otra cosa, primero fue que dice aprobado. Cuando vemos en el caso de Enoc, dice que el Señor lo traspuso porque dio testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. O sea, ¿qué pasó ahí? Fue que aprobado, y porque fue aprobado fue que no fue traspuesto por misericordia. Fue traspuesto ¿por qué? Porque fue aprobado. Y nosotros queremos las bendiciones de Dios, o la iglesia hoy en día quiere las bendiciones de Dios por un falso concepto de misericordia y de gracia. Ah, no, Dios es lleno de misericordia, Dios es ¿qué cosa? Lleno de gracia. Sí, pero también Él nos va a aprobar para que luego nos pueda dar lo que Él realmente ha dicho que nos está dando para la gloria de su nombre. Esa área, la verdad, por no tocarla, es que ha hecho a una iglesia que mediocre, ¿sí? Conformista, inútil, una iglesia que no tenga desafíos, sin compromiso, dependiente y satisfecha, bueno, como la idea de que al fin y al cabo me voy a ir al cielo y allá voy a ser perfecto. Entonces, ¿qué sentido tiene de que aquí me esfuerce para cambiar? Pues mejor sigo pecando porque allá de todas maneras voy a ser perfecto, en la idea antigua que se ha tenido. Cuando ahora vemos que para ser la esposa, primero tiene que haber ¿qué cosa? Aprobación, y la aprobación es por causa de ¿qué? De que ha habido la preparación correcta para que podamos dar la talla. Por eso habla de medida. Y cuando habla de medida es ¿por qué? Habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un ¿qué? Hay un requerimiento más que un límite, ¿va? Sí. Hay un modelo que tengo que dar estatura, que tengo que dar medida. Y eso no nos gusta oír, pues no, Dios no es eso, Dios es justo, Dios es misericordioso. No, Dios es, por ser misericordioso, es que es eso, que nos demanda la medida, la talla, la estatura. Porque Él es justo, lo demanda. O sea, si ha predicado un mensaje equivocado de misericordia y de gracia, cuando realmente lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para ser aprobados, y luego después de aprobados somos la esposa de Jesucristo. Muy bien, entonces debido a eso quise aclarar, porque para quitar el propósito de esto es quitarnos nosotros primero ese concepto equivocado, para después irlo a quitar a las congregaciones y que podamos preparar a Misión Cristiana del Calvario como debe ser. Yo estaba viendo ahí un reportaje, ¿verdad?, sobre ¿cómo se llama?, de los vehículos que se hacen. Lleva un proceso, y ya cuando está hecho el vehículo, entonces llega alguien a dar su aprobación.
para ver si el vehículo puede salir ya a la venta. Entonces yo creo que Dios lo mismo en este caso nos está pidiendo exactitud Así para es. ser aprobados. Y si somos aprobados es que ya estamos listos. No aprobados para tener exactitud, sino exactitud para ser aprobados. Ese es el orden correcto. Muy bien, vamos entonces con el grupo número 1. Por esta vez es el jefe del grupo. En nombre de todos mis... Según la exposición que escuché, solo escribí, recopilé. La iglesia esposa aprobada necesita evidenciar estos primeros puntos. Nos pidieron 6. Número 1, que haya un deseo vehemente de agradar a Dios, agradar al Padre. Esto es testimonialmente hablando. Esto está basado en Romanos capítulo 14, versos 16, 17 y 18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Número 2, determinada constantemente a agradarlo a Él sin excusa. Esto es un esfuerzo personal por agradar a Dios. Está basado en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Número 3, buscar la alabanza de Dios y no según su criterio. El que busca la alabanza del Padre y no se conforma así con lo suyo mismo. 2 de Corintios capítulo 10, verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Número 4, el ser usado por Dios a través de sus maravillas. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El hecho es de que en esto estamos mostrando que él fue un instrumento, en contraposición a Mateo capítulo 7, verso 21, 22, 23, en donde aparecen los ya consabidos, aquellos que echaban fuera demonios, hablaban en otras lenguas y hacían milagros, pero el Señor los desconoce, no se agrada de ellos. Número 5, tener un carácter capaz y estar dispuesto a sufrir y soportar por hacer lo bueno, lo cual esto es aprobado por Dios. 1 de Corintios capítulo 11, verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 1 de Pedro capítulo 2, verso 20, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y número 6, tener la actitud de Esther, dispuesta a aprender. Esto está basado en lo que aprendimos y oíamos en varias ocasiones del apóstol Abraham, Esther capítulo 2, verso 8 y 9, en donde ella no solamente oyó a Hegai, sino que estuvo dispuesta a aprender, porque una cosa es estar tras de alguien y otra cosa es estar dispuesto a aprender. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. El grupo número 2 entonces, por favor. Que el Señor les bendiga. Pues
sacamos una definición de lo que es aprobación y dijimos que es alcanzar los objetivos de una asignatura o prueba, una calificación conforme a lo establecido. Y vimos que es conformidad a un nivel establecido. O sea, nosotros ya tenemos un diseño y conforme a ese diseño es que nosotros debemos alcanzarlo para ser aprobados. La número 1 es sed santos porque yo soy santo. Es una vestidura, ¿verdad? Que debe tener la iglesia, es una característica, significa que yo estoy identificado con Cristo. Dice la escritura en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. La número 2 es sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esto también es una demanda, ¿verdad? Es un mandato que el Señor nos hace. También en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es regresar al plan original de Dios cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso a Adán. Él ya había establecido ese plan, pero ese diseño se había perdido. Entonces lo que la iglesia debe de hacer es regresar a ese plan original que el Señor ya tenía, ¿verdad? Establecido. Porque dice que todo lo hizo perfecto. Es volver a la imagen de Cristo. La número 3 son las acciones. Dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Estas son las acciones justas de los santos, ¿verdad? También dice que las obras que yo hago dan testimonio de mí. Lo que la iglesia haga, las obras de la iglesia van a ser las que van a dar testimonio. Las acciones que el Padre dice, lo que Él ya había determinado que la iglesia hiciera, ¿verdad? Tiene que ver también con el establecimiento del reino de Dios, como Jesús dijo, consumado es, ¿verdad? O sea, ya lo había completado así tal cual el Padre le había mandado. Él no hizo lo que Él quiso, sino que Él hizo de acuerdo y completó, ¿verdad? Es lo que la iglesia debe de hacer, porque si fallamos en una cosita, aunque sea pequeña, no hemos terminado o no hemos alcanzado ese nivel que Dios quiere. Igualmente la iglesia, ¿verdad? No le debe faltar nada. Dice también el apóstol Pablo, he acabado la obra, ¿verdad? En Hechos 2:22. Y dice en Efesios 3:10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia debe de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y esta es una tarea que la iglesia tiene y que se nos ha demandado hacer. La número 4 es estar en el mismo sentir que Él. En Filipenses 2:7 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos identificados, esto tiene que ver con una relación íntima con Él. Es una relación que la iglesia debe vivir. Ya me perdí. Dice, ya tenemos un protocolo, ¿verdad? Un perfil. Si yo no estoy en el mismo sentir con Él, voy a ser como Basti, ¿verdad? Que ella fue desechada porque no estaba en el mismo sentir que el rey. La número 5 es el testimonio, ¿verdad? Como también nos dieron el ejemplo de Basti. Cuando ella se negó a hacer lo que el rey dijo, ella fue desechada. La iglesia no ha podido mostrar la gloria de Dios ni su poder porque no tiene una actitud de disposición a hacer las cosas que Él nos ha mandado.
Dice Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Él decía que el Padre había dado testimonio de él, ¿verdad? No era el testimonio que daban los hermanos o porque nos dejamos llevar por el aparente testimonio, por bajo estándares que la misma iglesia pone, sino era la misma aprobación de Dios, ¿verdad? Era el testimonio que Dios daba, que el Señor daba de él. La número 6 es el conocimiento de Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto tiene que ver con intimidad y relación, estar identificados con Él y ser uno mismo con Él. Dice Juan 17:21 al 23, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y también otro versículo que tiene que ver con esto de estar identificados con Él es Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto da evidencia, ¿verdad?, del fruto. Y nuestra conclusión, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es Dios el que define quién es aprobado y quién no es aprobado, porque ya Él es el modelo, ¿verdad? Una esposa con autoridad, preparada, porque Él nos confió un evangelio, el evangelio, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La aprobación va a venir de Dios y no de los hombres. Y la iglesia debe vivir en una preparación para ser aprobada por Dios, para llegar a ser la esposa. Vamos con el grupo número 3. Todos mirando para allá, ¿eh? Amén. Amén. Sea Dios glorificado en todo. Y ahí está la celebración. Amén. Y que siga la fiesta. Amén. Muy bien. Se nos ha dado lo que es la tarea de la explicación de aprobación y puntos para ser aprobada, que es la iglesia. Y gracias a Dios por todo lo que hemos estado recibiendo, que es lo que nos da ya las pautas para entender qué es lo que tenemos que hacer. Aprobación, según el diccionario, es consentimiento, aceptación de algo que se da por bueno y suficiente por ser calificado al 100. Muy bien, pero al hablar de aprobación, si vamos a los términos bíblicos, nos habla, por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La aprobación tiene que ver entonces con calificar conforme a las demandas del rey. Son que el ser aprobado, de ser, o sea, que ha llenado las expectativas o fue hallado fiel. En otros términos, es perfecto, terminado, cabal, que no le hace falta nada. Esto es la aprobación. Para que seamos aprobados tenemos que estar a la medida de la estatura del varón perfecto. Muy bien. Pero los puntos que vamos a explicarles, o les voy a explicar conforme nosotros estudiamos acá, y como dijeron las hermanas, bendito entre las mujeres, ¿eh? Amén. Muy bien. La identidad. Puntos para la aprobación o ser aprobada. Tenemos a Jesús por modelo. No podemos ser aprobados si no tenemos a Jesús siendo Él nuestro modelo. Él nos da todo el ejemplo y Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Si nosotros hacemos conforme Él lo hizo, hablamos conforme Él habló, tomamos en cuenta su señorío, aceptando su reino en nosotros, su regir, haciendo todas las cosas conforme Él nos ha mandado, entonces vamos a aprobar como dice el Señor. Por eso Él dice, ejemplo os he dado. Además dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El hallar descanso para nuestras almas, esto significa que se ha calificado, se ha aprobado. Si aprendemos de Él, somos humildes, si somos obedientes en todo. Muy bien. Entonces la identidad con Cristo nos lleva entonces a calificar, a ser aprobados. Si no nos identificamos con Cristo, no podemos ser aprobados. En segundo punto tenemos la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte. Como les digo, tomando como ejemplo y modelo a Jesucristo, Él se hizo obediente hasta la muerte. Y no fue una muerte simple, sino que fue una muerte dolorosa. Desde el principio de sus sufrimientos, el haberse despojado de lo perfecto para tomar un cuerpo humano, empezó ahí el punto de Él, el sufrir, pero también la obediencia conforme a lo que estaba escrito en Él. Él siempre acudió a las Escrituras y Él leía y vio que era lo que tenía que hacer. Y eso fue lo que Él hizo. Se hizo obediente, obedeció. Además que la Escritura decía que tenía que ser un varón de dolores, despreciado entre los hombres, y que por sus llagas íbamos a ser sanos. Él sabía que iban a haber llagas, iba a haber sufrimiento en Él, y se sometió a esa obediencia hasta la muerte. No fue fácil llegar hasta el punto que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero que se haga tu voluntad, con una intención total de entrega a la obediencia para cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Sin la obediencia no se puede cumplir el propósito, pero por su obediencia se dio a cabo y alcanzó el propósito, y por ello estamos nosotros acá, producto de la obediencia de Cristo. Obediente hasta la muerte. También, tercer punto, la transformación. La transformación es lo que lleva a la iglesia a ser aprobada. Si no hay transformación, no podemos calificar y no podemos agradar al Todopoderoso. Por eso la Escritura nos habla que tenemos que renovarnos, renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no hay una transformación, vamos a seguir lo mismo. Por ello, demanda al Señor el nuevo nacimiento para esa transformación. Que el nuevo nacimiento está contemplado con el arrepentimiento,
creer en el Evangelio del reino de Dios, confesar que Jesús es Señor, recibiéndole en nuestro corazón y bautizándose. A partir de ahí empieza la transformación en el sometimiento al discipulado y adiestramiento. De lo contrario, no habría transformación. Tiene que darse este proceso para que se dé la transformación en la vida de cada uno que componemos la iglesia del Señor. De manera que al someternos a esta transformación, vamos así a ser llamados fieles, conforme nos dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Se requiere que todos los que servimos a Dios seamos hallados fieles, como Dios lo demanda. Él dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Además de ser hallado fiel, también se habla de la perfección para ser aprobada. La perfección tiene que ver con el ser acabado, empezar esa obra de transformación en nuestras vidas. Aquello que no entendemos, llegar al entendimiento. Aquello que estamos haciendo incorrectamente, dejarlo incorrecto a manera de perfeccionar nuestras vidas. Conforme dice la Escritura, que los ministerios son para perfeccionar. Si nos sometemos a la perfección, lo vamos a alcanzar. Como dice en el libro de Colosenses 1:28, que tenemos que presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. De igual manera, nosotros mismos tenemos que ver por nuestra perfección. No solamente ver la perfección de nuestros hermanos, sino que principalmente nosotros, para que podamos hablar de perfección. Perfección. También la unidad, como dice en 1 Corintios 1:10, que tenemos que estar perfectamente unidos. Como también dice en Juan, de la unidad perfecta entre tú y yo, que seamos uno. Habla de la unidad. Si estamos en unidad, esto llevará a la iglesia a la perfección. Cuando hay una iglesia que está unida, eso mismo dice el Señor: para que te conozcan a ti y que conozcan a ellos, por supuesto, para que sean el testimonio y crean que tú me enviaste. Si no hay unidad en nosotros, no va a creer el mundo que el Señor envió a Jesucristo y que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, debe de haber unidad. La unidad tiene que fomentarse a través del compañerismo, la comunión unos con otros, el quitar todos los aspectos que impiden la unidad, como el hablar mal del hermano, el separarnos del hermano, el separarnos de los hermanos. Esto significa que no estaríamos practicando la unidad. Por lo tanto, la unidad es sumamente fundamental en la vida del Hijo de Dios. La unidad. Muy bien, todo esto nos lleva a ser la iglesia que Dios quiere. Todo esto nos llevará a ser la iglesia gloriosa, la iglesia notoria, la iglesia influyente. Pero tiene que haber en nosotros esa identidad con Cristo. Debe de haber obediencia, transformación, ser hallados fieles, perfeccionados, con unidad perfecta delante de Dios y delante de nuestros hermanos, para ser así aprobados delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor siga sustentando esta palabra. Amén. Es que ya estaba aprobado antes de pasar. Muy bien, el que le toca el número 4, por favor. Bendiciones, buenas tardes. La definición que encontramos para aprobación es llegar y alcanzar los requerimientos establecidos de parte del Señor y mantener ese estilo de vida. Otra definición que encontramos es la calificación mínima de aptitud o idoneidad.
Y unos sinónimos que encontramos aquí es que es apto, competente, aceptado, certificado, ratificado. Muy bien, el punto número 1 que tenemos para alcanzar la aprobación es de que se tiene un proceso establecido por el Espíritu Santo y tenemos que lograr ese proceso en el tiempo que el Espíritu Santo establece para la iglesia. Comentábamos de que el Señor nos ha hablado respecto a los 7 meses para que un discípulo pueda ser discipulador. Entonces ya está establecido por el Espíritu Santo que en 7 meses se termine ese proceso y se llegue a ser discipulador como el Señor lo establece. Y en Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ya hay un tiempo establecido por el Espíritu Santo para pasar el proceso y tener la aprobación. Punto número 2 es inquirir, conocer el corazón de Dios. Lo tenemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para lograr la aprobación se tiene que conocer el corazón del Señor para poder agradarlo a Él. Y de esta forma en Juan 5:39 nos dice cómo conocer también el corazón del Señor. Dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el punto número 2. El punto número 3, tenemos perseverancia. Y esa perseverancia tiene que ver con la actitud de mantener el nivel logrado de perseveración. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y en Corintios también, 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, para lograr la aprobación se tiene que tener esa perseverancia de no desmayar, de continuar manifestando la preparación que se ha alcanzado, que se ha logrado, y hasta alcanzar el objetivo. Punto número 4, tenemos determinación también. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Entonces, la determinación es esa actitud que nos va a mantener enfocados para no desviarnos ni apartarnos del propósito de Dios y lograr alcanzar el objetivo deseado. Número 5, tenemos también responsabilidad personal. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay una responsabilidad personal que debemos de mantener para no recargarnos en que alguien nos ayude o nos empuje, o dejarle la responsabilidad esa a alguien más, sino que es una responsabilidad personal que nos ubica el Señor, que tenemos que tener cada uno de nosotros para alcanzar la aprobación. Y el punto número 6, ya viene la presentación delante de Dios para lograr la aprobación. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, para la aprobación tenemos que andar delante del Señor y ser perfectos. Tenemos que presentarnos todos los días delante del Señor para
que Él sea el que nos dé esa aprobación. Amén. Bendiciones. El que va a exponer sobre el grupo número 5. Buenas tardes, hermanos. La definición que encontramos nosotros como aprobación era que se había pasado alguna prueba conforme, que se había sido certera y que había sido de acuerdo y completa. Como primer punto, para que la iglesia llegue a esa aprobación, tenemos tomar como modelo a Jesús. El tomar como modelo a Jesús lo podemos encontrar en Mateo 3:17, que dice lo siguiente. Aquí habla de que Jesús fue aprobado antes de comenzar su ministerio, y en esa aprobación es cuando es bautizado, y el Señor habla de que era conforme a su corazón. En Mateo. Ajá, por favor. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos acá que Dios tiene complacencia de Jesús. Entonces antes de comenzar su ministerio ya había sido aprobado. Entonces la iglesia, antes de que se le delegue alguna situación mayor, debe de ser aprobada, debe de estar ya lista para poder llevar algo más. También como segundo punto tenemos las circunstancias van a producir esta aprobación. Las circunstancias las podemos ver en 2 de Timoteo 2:15. Si me puede hacer favor, hermana Ana Mercedes, de leerlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Perdón, me confundí. Este punto habla de un estilo de vida, de que la iglesia debe ser aprobada y mantenerse en este estilo de vida, porque dice procura con diligencia ser aprobado delante de Dios. Entonces esto es que debe darse seguimiento, que debe darle una continuidad, porque es un estilo de vida que debemos de hacer nosotros como iglesia. Ahora sí, en las circunstancias serían en Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La iglesia debe ser llevada a circunstancias, que las circunstancias la lleven a ser aprobada, porque si una iglesia no tiene pruebas, no sabemos si está lista o está aprobada para continuar con las demás demandas. Como cuarto punto, tenemos que el ser aprobado también se marca en tiempos, y los tiempos deben ser necesarios para que la iglesia sea aprobada, porque si una iglesia no es aprobada, no va a poder llevar lo que conlleva ya ser una esposa. Entonces marca un tiempo. Los tiempos pueden ser lo podemos ver en Primera de Corintios 11:15. Perdón, 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Marca un tiempo y un preciso. Acá dice que tiene que ser preciso porque es necesario, porque tiene que ser certero. Un tiempo que se marca en el cual se va avanzando ya. Si este tiempo no llega, no podemos ser aprobados. Y es un preciso de que es necesario con urgencia y de que debe ya estar marcado esto. Como quinto punto, tenemos la demanda que conlleva el ser aprobado. Una iglesia debe llevarse a ser aprobada por la demanda que le va a continuar. Y en este caso podemos ver a
En Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí marca una iglesia que no es aprobada, no se le puede confiar el Evangelio. Entonces una iglesia debe ser llevada a ser aprobada para que se le pueda confiar el Evangelio. Y después de esto ya cumple su función como esposa, tomando el cargo que le corresponde y llevar así el Evangelio correcto. Esos son nuestros puntos. Gracias. El Señor les bendiga. En la definición de aprobado encontramos una que ya la mencionó por Juanito, calificación de una aptitud e idoneidad. Por supuesto, cuando hablamos de aprobado tiene que ver con resultados. En el caso de proceso educativo, ahora ya no se hace, pero yo recuerdo antes cuando íbamos a fin de año a traer los resultados, nos daban un certificado y ese certificado decía aprobado o reprobado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si es aprobado es porque pasó, porque terminó el proceso y lo terminó con éxito, llegó a una nota o a un parámetro que ya estaba establecido. Si es reprobado, por supuesto que o no terminó el proceso, o sí lo terminó, pero no cumplió con todos los requerimientos. Entonces, en base a esto, ¿qué tiene que ver con la iglesia entonces para que la iglesia sea aprobada, por supuesto, y no reprobada? En este caso, encontramos algunos puntos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22, que es un pasaje que ya se mencionó. Nos habla del ejemplo y del modelo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, ¿qué es lo que va a llevar a la iglesia a ser aprobada? En primer lugar, dice que Cristo es la cabeza, y si la cabeza ya fue aprobada, nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo tenemos que apegarnos a la cabeza para poder ser aprobados, dejarnos dirigir por esa cabeza que es Cristo, que ya fue aprobado, para que nosotros también como cuerpo de Cristo podamos ser aprobados. Sería ilógico que la cabeza sea aprobada y que el cuerpo sea reprobado. Entonces, apegarnos a Cristo como la cabeza. Otro punto muy importante también que se mencionaba en el grupo, la iglesia, para que la iglesia sea aprobada, tiene que desarrollar todo el paquete genético que ya está en la genética de la simiente que ya está en nosotros. Anoche nos compartía el apóstol David allá en Escuintla y nos decía que nosotros ya estamos completos. Pero el hecho de ya estar completos no significa que ya esté todo, sino que ahora hay que desarrollar todo lo que ya el Señor puso en nosotros. Y al tener nosotros la simiente y desarrollar todo lo que ya el Señor puso en nosotros, al desarrollar todo y hacerlo como el Señor dice, por supuesto que ahora como iglesia vamos a ser aprobados. Y un tercer punto que lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 13, donde nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura a un varón perfecto, como lo escribí, lo estaba repitiendo otra vez, pero que ya hay una talla, o sea, ya hay una medida,
Y dijimos que para ser aprobados hay un proceso y hay un parámetro que cumplir. Y en este caso ya está la medida, ya está la talla a la cual como iglesia tenemos que llegar. O sea, pegarnos a ese diseño, y al cumplir ese diseño y esos requerimientos del Señor, por supuesto que como iglesia entonces vamos a ser aprobados. Dar la talla. Y otros 3 puntos que mi hermana Paola nos los va a compartir, y voy a dejarle el tiempo a hermana Paola para que los comparta. Gracias. Como cuarto punto vimos en el grupo que la iglesia llega a ser aprobada porque fue diligente en el proceso. Y en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una persona diligente. La iglesia que alcanza la aprobación de parte de Dios es una iglesia que ha tenido cuidado en el ser diligente, y lo vemos en el caso de Esther, también en Esther 2:15. Dice, cuando le llegó a Esther, o sea, está hablando del tiempo que le tocaba pasar con el rey, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther definitivamente fue diligente en el proceso en el que se sometió para poder agradar al rey, y por eso ella llegó a ser la reina y pues por consiguiente la esposa. Entonces, nosotros también debemos alcanzar esa aprobación siendo diligentes en el proceso al que somos sometidos. El número 5 es que la iglesia llega a ser aprobada porque ha permitido ser enseñada, perfeccionada y preparada, y para eso está Efesios 4, 11 y 12, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia que llega a ser aprobada es la que ha permitido ser enseñada, ser perfeccionada a través de los ministerios que el Señor ha colocado. Y el número 6, porque el diseño de Dios es que la iglesia sea idónea porque encaja en su propósito. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Llega a ser entonces una iglesia aprobada porque Dios desde un principio estableció presentarle la iglesia así a Cristo. Entonces esos son los puntos que tocamos en el grupo. Uno de los sinónimos de la palabra aprobación es conformados. Por ejemplo, dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conformes no solo significa ser como, ni tampoco no solo tener la forma de, sino es llegar a dar la talla de. Esa palabra conforme está significando de que vamos a llegar a dar la talla de el ser como Jesucristo, el ser iguales que Él, el ser como Él. Entonces somos aprobados. Pongamos algunas 5 cosas de qué debemos, y si hay más pues la ponemos, de qué cosas tenemos que ser como Él. Dice la Escritura que debemos de andar como Él anduvo. Entonces, y si caminamos y andamos como Él anduvo, ya estamos en esa parte que siendo aprobados. ¿Por qué? Porque estamos conformados a su imagen. Entonces una es andar. ¿Cuál sería la otra? Andar como Él anduvo. Vivir como Él vivió. Pensar
Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más? La misma pasión. ¿Qué otra cosa? El mismo carácter. El mismo carácter, el mismo celo, la misma relación que tuvo Cristo con el Padre, es la misma relación que Él quiere que nosotros tengamos, la relación correcta. ¿Qué más? Ahora, el que podamos hacer esto y las otras cosas más que pudiésemos poner, es el que nos hace entonces llegar a ser ¿qué? Aprobados. El que nos hace llegar a ser aprobados. Ahora, cuando vemos todo esto y todo lo que han dicho todos los demás, ¿qué nos queda por decir o qué nos queda decir? ¿Cuánto trabajo nos falta por hacer? ¿Cuánto trabajo nos falta por hacer? Y es eso que se hace necesario, ¿qué cosa? Que redimamos el tiempo, que lo aprovechemos a lo máximo para llevar a la iglesia que sea conformada a la imagen de Cristo, porque solo así, y solo así, va a ser ¿qué? Aprobada, porque está conforme a ¿qué cosa? Al diseño establecido por el Señor, ¿verdad? Una cosa más o dos cosas más que querramos ampliar. Ya no de que vivir o sentir, sino como explicación de la aprobación. Obedecer como Él. Sí, pero ya no tanto de estos, sino como ampliación de lo que es la aprobación. Cuando la iglesia se deja dirigir por el Espíritu Santo y permite que las cosas del Espíritu se puedan desarrollar en ella y la iglesia apartarse de todo lo que es el mundo y todo lo que es carnal y todo eso, entonces eso nos va a llevar a ser aprobados. Es conformada según el Espíritu. Según el Espíritu Santo, y eso nos da la aprobación. Ya no vive conforme a la carne, sino vive conforme al Espíritu. Vivió Jesucristo. Así acá es. dice que Él también fue sujeto a pasiones, pero no pecó, ¿no? Entonces esa es la situación que la iglesia debe de aprender a vivir y nosotros como parte de la iglesia. Ajá, una más. La aprobación no es como el requisito final, la conclusión de algo, sino es el estado el que debe permanecer la iglesia. O sea, la demanda de la preparación es para que sea aprobada, no para que ya llegaste, ahí no, es porque ahí empieza la verdadera función de la esposa aquí en la tierra. Entonces, urge ser aprobados para mantenernos en ese estado. Para que haya la expresión real y verdadera de la esposa de Cristo. Apóstol, el no aprobar esto, Romanos capítulo 1, verso 28, dice que la gente no aprobó cómo pensaba Dios y por eso los entrega y de ahí sucumbe, pues. Por eso nosotros tener ahora este estado que nos lleva no a estar considerando solamente el proceso, sino ver el resultado, nos tiene en lugar seguro. Eso es estar a salvo. Así es. No, así es. Sí. Correcto. ¿Quién más? Una más. Ya se desató la revelación, así que no la quiero perder. Esa aprobación no es allá en el cielo, ¿Es aquí en la tierra? Aquí en la tierra, cuando dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, modelo que no tiene nada que avergonzarse, y ahora como dice, que usa bien la palabra de verdad, o sea, es aquí en la tierra. Pues. Por eso volvemos al caso de cómo se llama el que fue transpuesto de Enoc. Fue aprobado y por eso fue traspuesto. No fue traspuesto y allá fue aprobado. O sea, primero fue aquí en la tierra para luego que ser traspuesto y ser llevado donde el Señor quería llevarlo. Muy bien, entonces concluyamos hoy por acá. Ya está preparada la refacción para pasar allá, por favor. Entonces agradecemos a los hermanos que nos han brindado la alimentación este día. Vamos a orar por ellos y vamos a bendecirles y a pedir que pasen aquí, por favor, y a pedir a unos hermanos que vengan y por favor nos ayuden en la administración, en la oración con ellos. Hermano Moisés es el que ministra las conclusiones. Ya lo tenía predestinado para eso. Vénganse, vamos a dar gracias a Dios. Amén, pongámonos en pie entonces. ¿Y qué se hizo, Moisés? Aquí, muy. Necesito unos 8 o 10 hermanos que vengan para acá, por favor, y vamos a ministrar aquí. Oremos con. Padre, te damos muchas gracias en esta ocasión por la responsable forma, mi Señor, este distrito de bendecir a tus siervos, que llevarán sin duda modelo, ejemplo por lo que ellos han hecho en su esfuerzo, entrega, y no solamente, mi Señor, en la presentación de lo que nos dieron, sino también porque ellos representan a toda una comunidad al norte de este país. Gracias, Señor, por el Petén. Gracias por todas esas ramales que hay en donde se está predicando tu palabra. Y tus siervos hoy han traído una muestra y han venido, Señor, para ofrecerte y para bendecirnos a nosotros. Hoy bendecimos desde el pastor que está a cargo de este distrito, estos movimientos tan fuertes, al apóstol Salva, y desde él a todos los que él representa. Por favor, glorifícate. Compensa para ellos, mi Señor, de una manera pletórica en su corazón, que ellos puedan disfrutarte. Y nosotros hoy, como sus hermanos, mostramos gratitud. Te alabamos, Padre, por eso. Esto también te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Bien, de esta manera concluimos y les esperan allá para... Amén.